gente muy conocida, a los Slim, a Gael García, artistas, tienen muchos contratos de confidencialidad, que no les pueden enseñar las fotos, con artistas conocidos, y me gustaría destacar de Alejandro la disposición y la atención que tiene para venir a darnos sus pláticas, su experiencia, que es muy vasta y muy profesional. Fotógrafos mexicanos como él hay muy pocos. Y le agradecemos a Alejandro, vamos a darle una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los alumnos y bueno, bienvenidos también a los catedráticos que estén aquí también. Debo iniciar diciendo que para mí es un honor estar aquí y para mí es muy importante estar aquí porque si yo me regreso a mis días de estudiante y a los días previos a ser estudiante en una preparatoria o en una secundaria, sí creo que hubo cierta información que si yo hubiera tenido a mano, mi carrera hubiera sido aún distinta. Yo no sé si mi carrera como fotógrafo sea una carrera exitosa, me parece que es una carrera que sigo construyendo, pero así es la fotografía. Finalmente la fotografía la sigues construyendo día a día. ¿Por qué? Porque van a cambiar tus perspectivas. Yo tengo 43 años de edad en este momento. Ustedes deben de tener un promedio de 20 años, me imagino. Así que imagínense lo que puede cambiar de cuando tienes 20 años a cuando tienes 40 años en tu estética, en tu experiencia, en tu forma de percibir las cosas. Y eso es muy importante. Entonces, es importante para mí estar aquí porque me hubiera gustado haber recibido cierto tipo de consejos. Si bien ustedes tienen catedráticos que les imparten la carrera, que les imparten la enseñanza diaria y que esta enseñanza aborda temas muy importantes, sobre todo los temas técnicos, al mismo tiempo es muy importante que ustedes den un pasito atrás, o como dice esa frase, que se salgan de la caja y tengan cierta perspectiva para analizar la carrera en completo, el punto en donde están y el punto a donde quieren llegar como fotógrafos. Eso es muy importante y eso, más allá del conocimiento técnico que ustedes reciban en un aula, eso en realidad lo van a recibir si ustedes de pronto logran encontrarse en esa línea de tiempo, en una línea de tiempo que viene desde cierto lugar, que los tiene aquí en el presente y que se puede dirigir a otro punto. Es muy importante de verdad que ustedes den ese pasito atrás para que sepan qué es lo que tienen que hacer para llegar a cierto punto. Es como un ejercicio de une los puntos y que cuando une los puntos encuentras la figura, es exactamente lo mismo. Piensen en dónde les gustaría estar, piensen en dónde están y piensen de dónde vienen. Y así tienen que trazar esa línea que los va a llevar. El éxito es un tema muy relativo y es un tema en el que no voy a filosofar. Sencillamente para que estén contentos con el resultado de su trabajo. Y van a estar más contentos si el resultado de su trabajo también les permite construir un negocio. Porque hacer arte es bonito, hacer fotografía es maravilloso. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que están aquí lo saben, es satisfactorio, muy satisfactorio. Pero créanme que si en algún momento alguien paga por su fotografía, o alguien paga porque seas tú el nombre que quiere detrás de una cámara y que sea la persona que hace una sesión fotográfica, es aún más bonito, porque de verdad te das cuenta que sí lograste al punto en el que querías llegar. ¿Cuáles son los nombres que van a estar frente a tu cámara? Una gran cantidad. Yo he trabajado con muchísimas personas muy importantes, personas de las que me siento muy orgulloso de haber trabajado, personas que quizá en este momento, por la manera en que pienso, por las cosas en las que creo, quizá no estoy tan orgulloso. Hay gentes con las que no he querido trabajar porque sencillamente creo que no soy el fotógrafo adecuado para trabajar con esas personas, porque me atribuyo cierto valor y porque en este momento de mi carrera yo me atribuyo también el derecho de elegir con quién trabajo. Pero para que lleguen a ese punto, para que lleguen al punto de decir a esta persona, aunque sea
famosa y conocida, no la quiero fotografiar, para que lleguen a ese punto necesitan haber construido todo un camino. Entonces, me regreso. Es importante para mí estar aquí porque yo les puedo dar algunas pistas sobre eso. Yo no les voy a resolver nada, pero sí les voy a dar muy buenas pistas de cómo manejar su carrera independientemente de todo el conocimiento que van a recibir en una aula. Hay dos personas que están presentes aquí que estuvieron conmigo en una conversación que también tuve en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es casi idéntico a lo que van a ver en este momento. Algunas de las cosas que cambian es el tipo de material. Yo soy un fotógrafo que, entre otras cosas, hace mucha fotografía de desnudo, y el desnudo que he hecho ha sido muy apreciado en diversos lugares, en diversos países y por diversas personas, por razones obvias que tienen que ver con las políticas de la escuela, que tienen que ver con su edad y que tienen que ver con la calidad de la información que les voy a dar. Hay cierto material que ya no les voy a presentar, pero que sí les puedo platicar. De cualquier manera, en la presentación que está atrás de mí van a aparecer distintos tipos de fotografías de todo lo que yo he hecho. Esto les va a dar una buena idea de a dónde he llegado. Hay algunas fotografías que les podrán gustar, otras que incluso podrían decir, no, esa fotografía no me gusta, además técnicamente no está bien ejecutada. En fin, ustedes podrán opinar lo que quieran de estas fotografías, pero es muy importante que no pierdan la perspectiva de que finalmente todas estas fotografías ya están logradas a través de una carrera en donde han recibido cierto valor, cierta apreciación, ¿ok? Entonces, ustedes lo que tienen que lograr es esa apreciación. ¿Cuál es la razón por la cual estoy aquí? Porque creo que yo les puedo aportar eso. Entonces, bueno, voy a empezar ahora sí el tema. Voy a empezar a platicarles de lo que yo creo que es importante. ¿Podemos hacer que corra la presentación? Muy bien. Las fotografías, va a correr la presentación, entonces van a ver las fotografías conforme van apareciendo. No me voy a detener en específico en cada foto. Al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas por si quieren saber algo en particular sobre alguna de las fotografías, sobre cómo se tomó el lugar, o en fin, algún dato, se los puedo resolver. Les voy a ir platicando mientras ven ustedes las fotografías. Si quieres déjala correr. No, detente un momento en el anterior. Estos son los tipos de fotografías que yo hago, todo este tipo de fotografía. La fotografía de arte contemporáneo, que es fotografía muy conceptual, que es fotografía que a mí particularmente es mi favorita de todos los estilos fotográficos que manejo. ¿Por qué? Porque es el tipo de fotografía que está orientada a la composición, que está orientada a la estética, que está orientada al color, a las formas, a las sombras y a las luces. Todos esos elementos para mí son fascinantes porque son los elementos básicos que van a hacer una buena fotografía. Entonces, esta es mi fotografía favorita, personalmente es la que me retribuye más. Booking es la típica fotografía de los books para modelos, actrices, decanes, en fin, que es fotografía de retrato. Travel es fotografía de la que haces cuando estás viajando. ¿Qué puedes reflejar? ¿Qué puedes fotografiar cuando estás viajando? Lo que tú quieras. O sea, puedes enfocarte a la arquitectura, puedes enfocarte al arte contemporáneo, puedes enfocarte al retrato de las personas, pero es muy interesante lo que ves fuera de tu entorno. Una de las cosas que yo les recomiendo, muy importante, es que siempre que traten de hacer fotografía, traten de salir de su entorno. Yo sé que si vives en Xochimilco es muy fácil explotar Xochimilco, y está bien, está muy bien, pero traten a veces de alejarse un poquito más de esos lugares, porque nuevos lugares, créanme, les dan nuevas perspectivas de las fotografías. ¿Okay? Fotografía de boda, simple es fotografía de boda, estrictamente de algunos estudios de boda, de pareja, porque en general no me gusta la fotografía de boda, no me gusta la fotografía de sociales, es decir, no me gusta fotografiar, y lo he hecho alguna vez, una o dos veces en mi vida. He fotografiado eventos donde tienes que fotografiar a personas en una mesa, pero a mí personalmente me parece que es una fotografía muy compleja
muy complicado, aunque parezca que fotografiar a alguien en una mesa es fácil, no lo es. Necesita cierto tipo de personalidad que yo no tengo. ¿Okay? Si yo voy a una mesa y me ignora la gente de la mesa, si no le respondo mal, cuando menos no les tomo una foto, ¿no? Pero hay personas que son especialistas en hacer esa fotografía y conocen perfectamente, tienen un timing perfecto, no solo para los momentos, sino también tienen esa personalidad fácil, quizá una sonrisa mucho más sencilla, que los hace muy buenos para fotografiar eventos. Ahora, ojo, es quizá una de las fotografías que menos me gusta, o la que menos me gusta, no la practico, y si me contratan para ella sencillamente rechazo las invitaciones a hacer la fotografía, pero para la gente que inicia como ustedes es la mejor oportunidad que tienen, justamente porque la mayoría de los fotógrafos, entre comillas, consagrados, no la hacen. Entonces es una fotografía que además paga bien. Usualmente se paga bien la cobertura de una boda, y usualmente los va a hacer buenos fotógrafos, porque al final no es fácil. No los voy a comparar con el fotoperiodismo, pero imagínate que estás cubriendo una boda y que tienes que estar en el momento en donde hay arras, o en donde está el beso de la novia, o hay una mirada de intercambio entre los novios, o le está colocando el anillo. Si no estuviste en ese instante preciso con tu cámara haciendo foco sobre lo que tenías que hacer, te perdiste un momento que además no va a regresar y no va a aparecer. Entonces eso, créanme, no es fácil, no es fácil. Se paga, y se paga bien. ¿Por qué? Porque los que lo hacen y lo hacen bien llevan mucho tiempo cubriendo eventos y llevan mucho tiempo cubriendo bodas. Esa es una alternativa. La fotografía de boda y la fotografía de eventos es una alternativa para que ustedes salgan a practicar cámara en mano y regresen con experiencia y regresen con dinero en el bolsillo. Entonces, no la desestimen. Ustedes no se pueden dar el lujo en este momento de desestimar ese tipo de fotografía. En la fotografía de gourmet es padrísima. Cuando haces verdaderamente gourmet, hay fotografía de gourmet donde lo que se usa, en lugar de usar un helado, usas puré pintado y cosas así. Eso ya no vale, eso es un fraude, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero cuando fotografías comida recién preparada, o sea, que la acaban de preparar, la sirven en el plato y te la ponen en donde la vas a fotografiar, eso es padrísimo, porque además no tienes mucho tiempo antes de que o se deshaga o pierda la forma, o vamos, cualquiera de los elementos con que se cocinó pierda cierta consistencia y que ya no luzca igual el platillo. Entonces debes de aprender a hacerla rápido y aprender a hacerla bien y aprender a hacerla en el momento. Es padrísima de la foto de gourmet y no es fácil. La fotografía de producto, esa yo personalmente considero que es una fotografía sencilla, porque la neta es que el producto no se mueve. No tienes que fotografiar a nadie. Lo único que tienes que hacer es poner tus luces en el lugar correcto, que se vea muy bien, y tomar una foto. Y de verdad eso no tiene ninguna ciencia. Curiosamente es una fotografía muy bien pagada. La publicidad paga bien esa fotografía. Qué bueno por personas como ustedes. Pero honestamente no hay ninguna maravilla detrás de esa fotografía, ¿no? Fantasy es una especie de book, como fotografía de book, que está mucho más trabajado, es decir, tiene producción particular, tiene maquillaje particular y tiene vestuario especial, ¿ok? Imagínense una fotografía como tipo Cirque du Soleil. ¿Por qué hago este tipo de fotografía? Porque justamente hay personas que me contratan para eso, que me pueden decir, oye Alex, ¿sabes qué? Son mis 15 años y voy a tener todo un evento. Ya me pasó eso con la hija de un político mexicano, eran sus 15 años. Mi novia es wedding planner, entonces ella fue la organizadora del evento. Ella lo que quería era tener sus 15 años como un evento del Cirque du Soleil. Entonces se contrató una carpa, un lugar especial donde había malabaristas y bueno, 1000 cosas. Pero además la niña quería tener pósters anunciando el evento como si fuera Cirque du Soleil. Entonces mi novia me pidió que yo me encargara de la fotografía, y para la fotografía trajimos a una maquinista desde Barcelona que nos hizo body paint y algunas cosas. El vestuario se trajo una parte de México y otra parte de hecho de Estados Unidos, y en las sesiones fotográficas
fotográfica salía la niña, la quinceañera, y en otras fotos salía con 5 amigas más. Padrísimo. Fotografiar a 5 personas es muy complicado porque se amplía por 5 la dificultad, ¿no? Fotografiar a una persona no es fácil. Y fotografiar a 5, pues 5 veces más complicado, pero es padrísimo. Y cuando tienes vestuario especial y tienes maquillaje especial, es muy padre. Entonces fantasy por sí mismo para mí es una categoría. Todo lo que están viendo son categorías que quizá en su clase para ustedes no existen, pero para mí, en mi carrera, para mí sí son categorías de la fotografía que yo hago. Branding tiene que ver con marcas, pero no necesariamente con el producto. Es decir, yo trabajo mucho para... yo soy motociclista, siempre he manejado motos Ducati, entonces Ducati me ha contratado para hacer fotografía de producto de las motos Ducati, pero también me han contratado para hacer fotografía de la marca Ducati. ¿Qué significa eso? Que fotografías el producto, fotografías a los empleados, fotografías los eventos, fotografías los momentos, ¿okay? Las instalaciones, los procesos si los hubiera, si construyeran cosas, las fotografías, es decir, le das personalidad a la marca. Y eso involucra mucho tipo de fotografía. Involucra que si fotografías la fábrica, tienes que hacer fotografía de arquitectura. Que si fotografías la moto, tienes que hacer fotografía del producto. Y que si fotografías al ejecutivo, tienes que hacer retrato. Entonces, no es fácil hacer branding. ¿Por qué? Porque tienes que dominar varios estilos fotográficos, pero todos van en un solo paquete. Bochol es un proyecto de arte. El Bochol es una iniciativa del Museo de Arte Popular que para generar los medios para mantener su trabajo decidieron crear una pieza muy especial que sea susceptible de ser subastada a nivel global. Entonces crearon el Bochol. El Bochol es un Volkswagen que se especializó en aplicaciones de arte Bochol y estas aplicaciones fueron espectaculares. Todo lo que hiciste de Bochol fue espectacular. La intención, insisto, es subastarlo. Entonces, este proyecto por sí mismo yo llegué a él por invitación de Ricardo Salinas Pliego y es un trabajo en el cual regalé mi trabajo. Lo regalé por varias razones. En primer lugar, porque creo en el trabajo que hace el Museo de Arte Popular, es decir, creo que hay que apoyar al trabajo de los artesanos en México, porque quizá ustedes lo entenderían como fotógrafos, tienes ciertos medios para difundir tu trabajo y si no los tienes los buscas, los necesitas. Bueno, imagínense un artesano que vive en una región perdida de la Sierra Tarahumara, ¿no? O en cualquier otro lugar lejano en México y que sin embargo hace artesanía particular y bonita y de gran calidad. Necesita un foro en donde su arte pueda ser, su artesanía pueda ser vendida, pueda ser exhibida y pueda ser valorada. Es decir, que no la tenga que vender afuera del metro y regalarla en 5 pesos, sino que pueda trascender ese mercado y ser colocada en un lugar. Entonces, bueno, yo creo en eso, yo creo en el trabajo de los artesanos en México y decidí obsequiar mi trabajo fotográfico en función de ese objetivo. Cuando hice la fotografía del proyecto, la fotografía fue buena, a mí me gustó mucho, fue muy buena y fue tan buena que se decidió hacer un libro y luego se decidió que junto con el Bochol aparecieran algunas personalidades célebres en México. Entonces fue un proyecto muy interesante que me permitió trabajar no solo productos, sino también hacer fotografía de personas muy particulares, personas tan particulares como la primera dama. La fotografía en Los Pinos se realizó, como Francisco Toledo, que lo fotografié en el centro de Oaxaca, como Carlos Slim, que lo fotografié en Plaza Carso. Lo cual, más allá de que necesitara hacer entonces fotografía de producto para el Bochol o que necesitara hacer retrato para las personalidades, involucraba que también supieras manejar a la gente, porque créanme, o sea, hablarle a Francisco Toledo y decirle qué es lo que tiene que hacer, o decirle a Carlos Slim qué es lo que tiene que hacer,
no es sencillo. No es sencillo, y créanme, yo soy una persona que además no es fácil, difícilmente me encuentro a alguien que me imponga, pero sin embargo, sí hay personas que tienen un lugar muy especial, son personas muy especiales. Enfrentar al hombre más rico de México, al hombre más rico del mundo, a uno de los hombres más poderosos del mundo, lo hace una persona especial, y no por un tema de dinero, sino sencillamente por el lugar que ha alcanzado en base a lo que ha hecho, que ese es otro tema, pero tiene un lugar muy particular. Entonces debes de aprender a trabajar con personalidades así. ¿Por qué? Porque conforme vayan avanzando en la fotografía, lo van a tener que ir haciendo. Quizás sus primeros modelos son sus propios compañeros, pero va a llegar un momento en donde sean otro tipo de personas. Entonces deben de adquirir esa experiencia en ese camino. Y bueno, el Bochón me permitió hacer todo ese tipo de fotografía. Al final la fotografía del Bochón se va a editar en un libro a finales de este año o principios del 2015. Va a ser un libro muy bonito. Yo de cualquier manera tengo un brochure, un ebook con la fotografía del Bochón por si la quieren conocer, y ahora van a ver algo de la fotografía. Luego, Human es una fotografía urbana, es exteriores urbanos de la Ciudad de México. Espacios es fotografía de interiorismo, también de la Ciudad de México. El interiorismo es muy bonito, a mí me gusta mucho porque se presta también para... Es un tema de iluminación, es difícil una buena iluminación de interiorismo, pero cuando la tienes o cuando sabes explotar la propia iluminación del lugar, es muy bonito, te permite ser muy creativo. Y créanme que en esta carrera lo más importante para mí es que te den proyectos que te permitan ser creativo, si no pierdes mucho. PET es fotografía de dueños con sus mascotas, es un proyecto que estoy realizando. De hecho en poco tiempo voy a realizar algo con la Federación Canófila Mexicana, y bueno, por ahí también tengo una alianza estratégica con una compañía de mascotas que podría resultar, depende, porque no es... esa compañía no es exactamente lo que yo quisiera para tratar animales, entonces en eso estoy, ¿no? BFF son las siglas de Best Friends Forever, y es básicamente un que en lugar de que solo salga una niña, salen varias al mismo tiempo. ¿Por qué es diferente? Pues porque es muy, como ya les dije, es complicado fotografiar. Hacer que 5 personas se vean muy bien es difícil. Events es fotografía de montaje de eventos, que es otro tipo de fotografía que hago para algunos eventos de boda, pero que no incluyen a la gente ni a los invitados. Glamour es una fotografía que ustedes lo podrían considerar como semidesnudo, pero el glamour se entiende yo llevo muchos años haciendo desnudo, muchos años haciendo fotografía de glamour, entonces les puedo explicar esto muy sencillo. El glamour es toda aquella fotografía que exalta las cualidades o los atributos sexuales de una foto sin llegar al desnudo. ¿Qué significa esto? Que puede ser fotografía de una modelo en lencería, o puede ser fotografía de una modelo que no traiga ropa pero que se está cubriendo con los brazos, o que se está cubriendo con su posición. En algún momento les voy a dar un ejemplo de este tipo de fotografía. Esa fotografía sencillamente es glamour en tanto no aparezca ningún elemento sexual visible, es decir, que no aparezca ningún área pública y que no aparezca ningún pezón, por ejemplo, ¿no? Eso es la fotografía de glamour. La mayor parte de la fotografía que ustedes ven en las calles o en los anuncios de televisión o en las revistas de lencería y cosas así es fotografía de glamour. ¿Okay? Bodyscape. Bodyscape viene del término original del paisaje, que es landscape, y como tal eso significa entender el cuerpo como una extensión del paisaje natural y tratarlo como una extensión del paisaje. Es decir, un buen paisajista debería de tener buen ojo para realizar fotografía de bodyscape. Usualmente ese tipo de fotografía, porque es desnudo, y es el tipo de fotografía que se presenta regularmente en
las galerías, depende de la galería, pero las galerías es como el desnudo más fresa que se puedan imaginar, ¿no? O sea, apenas hay algunos elementos visibles, prácticamente no ves el cuerpo, usualmente es esa fotografía completamente negra donde hay una sola fuente de luz y se ve como que un pedazo del hombro y que sí un pedazo de la pompa y cosas así, ¿no? Es muy elegante, es muy cuidada, le gusta mucho a las personas, la típica foto que te compran para ponerla en su sala, ¿no? Porque en realidad es un desnudo en el cual no se ve nada más que sombras. Angels es un proyecto editorial que estoy trabajando y que básicamente es una combinación de fotografía de glamour y de desnudo donde las modelos aparecen con alas de ángeles. A la gente le gusta mucho Los Ángeles, no sé por qué, se ven bonitas las mujeres con alas de ángeles, entonces es un evento, es un proyecto que me gusta mucho a mí. Desnudo, bueno, el desnudo como tal es cualquier fotografía de desnudo, ¿no? Y dentro de la fotografía de desnudo hay una gran variedad y hay desde el punto A hasta el punto Z pasando por todo lo que quieran hacer, ¿no? Ya es algo que ustedes irán viendo en la carrera, se trata de conceptos estéticos sobre el desnudo, se trata de las propias ideas sobre el cuerpo humano, se trata de los propios temores o tabús, o incluso se trata también de los propios fetiches, ¿ok? El desnudo puede ser abordado desde tantas y tan variadas técnicas y con tantas y tan variadas intenciones que de verdad es algo fascinante. Hacer desnudo no es sencillo, ¿por qué? Pues porque en primer lugar requieres de alguien que se desnude, ¿no? Y eso no es sencillo. Y detrás del desnudo además hay toda una serie muy importante de temas que van desde lo ético hasta lo legal, ¿no? Los voy a abordar rápidamente, pero en el plano ético tiene que ver con la manera en que vas a responder por el tipo de fotografías que vas a hacer, por el trato que le vas a dar a la modelo o el modelo y por el uso que vas a hacer de esas fotografías, ¿okay? Y en aspectos legales tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los aspectos legales? Que para el desnudo, pero también para todos estos tipos de fotografía deben de estar preparados para aprender a hacer acuerdos legales. Los acuerdos legales sirven para protegerlos a ustedes y para proteger a sus clientes. Por supuesto, es muy importante que entiendan que en el tema de los desnudos es muy importante proteger a los clientes, es decir, a sus modelos, a las personas que confiaron en ustedes y que en base a esa confianza permitieron que se les fotografiara de cierta manera. Yo no sé aquí, y es un tema muy largo y es un tema de mucho debate, cada quien tenemos nuestra visión sobre el desnudo y sobre qué tan moral o inmoral pueda ser un desnudo. Eso no viene al caso en este momento. Lo único que sí deben de tener muy claro es que si deciden ahondar el camino del desnudo, es un camino que se tiene que hacer con toda la seriedad, con mucha seriedad, y que solo cuando lo haces con esa seriedad puedes convertirte en un fotógrafo prestigiado de desnudo. Yo he fotografiado más de 1000 mujeres desnudas en toda mi carrera, más de 1000, ¿ok? Y yo he sido invitado en 4 ocasiones distintas por Playboy México para trabajar con ellos. No he querido trabajar con ellos por muchas razones que en un momento voy a explicarles, pero el que yo haya llegado a ese punto es porque inicié con el desnudo de una manera muy cuidadosa, ¿ok? Entonces es muy importante que consideren eso y que nunca tomen el desnudo a la ligera, porque el desnudo de nadie se debe de tomar a la ligera, ni siquiera si se hace un autorretrato y ni siquiera si ustedes son los reyes de la naturaleza y que para ustedes el cuerpo humano sea, para mí, igual que para algunos de ustedes, el cuerpo humano es algo natural y que no tiene mayor complicación el que lo fotografíes desnudo, pero en realidad sí tiene y muchas. Para no alargarme en esto, lo único que les debe de quedar bien claro es que, aunque sea natural y es nuestro, y quizá para algunos no hay ninguna inmoralidad en el cuerpo desnudo,
es algo importante porque es el cuerpo y es el tema más personal que podemos tener. Entonces, va a haber personas que si acceden a hacer un desnudo o se hacen un desnudo con su propia cámara, deben entender todas y cada una de las consecuencias de hacerse una fotografía así, del uso que se le puede dar a una fotografía así y de los malos usos o abusos que puede tener una fotografía así. Entendiendo eso, van a ser muy profesionales el día que decidan o no abordar este tema. Es algo que incluso yo les diría, me parece que en ciertas etapas de la carrera que están ustedes por iniciar, el desnudo aún no debería de ser una alternativa. ¿Por qué? Porque además de todos los elementos y todo el conocimiento técnico y estético que necesitan mucha madurez, insisto, para entender las consecuencias de esas fotos. Sin embargo, una vez que entiendan esa responsabilidad, que la asuman y que la puedan desarrollar en función de arte, van a ver que también es un camino fascinante. Después, la fotografía BDSM es esa fotografía que tiene que ver con cadenas y con látex y cosas así, que es una fotografía muy particular, es muy interesante, es muy rara, es muy difícil de hacer, es muy cara, se vende muy caro, entonces es todo un tema. La fotografía erótica, ojo, no es pornografía, pero sin embargo es una fotografía que queda definida por cierta interacción simulada de los modelos en la fotografía, es decir, puedes tener a una modelo aquí y otra modelo acá, en donde estén volteándose y mirándose directamente a los ojos con los labios muy cerca. No están haciendo pornografía, pero para mucha gente diría, hey, eso está a 2 minutos de hacerse pornográfico. Bueno, en ese punto, antes de hacerse pornográfico, independientemente de que el tema de la pornografía también es un tema muy amplio, de cualquier manera hay un punto previo en donde se logra fotografía con cierto nivel de erotismo. En el BDSM, por ejemplo, fotografiar a las personas con látex o con amarres, como los amarres Shibaru japoneses y cosas así, puede parecer que no es erótico, pero en realidad es muy erótico y sin embargo ahí tienes un solo modelo. Puedes tener 2 modelos al mismo tiempo y que no sea tampoco una fotografía erótica. Entonces todo depende también de la intención que nosotros demos. En fin, todo esto, y bueno, el magazine lo tengo en mi página web porque ahí entra todo el tipo de fotografía que no tengo idea de dónde va, ¿no? Entonces, siempre van a tener fotografías que no tienen ninguna clasificación, pero que les gusta. Ahora sí podemos dejar correr las fotos. De las cosas más importantes, van a ir viendo las fotos y yo les sigo platicando. De las cosas más importantes que les tengo que transmitir hoy es la parte de los principios como fotógrafos, de la parte de tener esa ética como fotógrafo. ¿Por qué es importante la ética como fotógrafo? Más allá de lo que ya les platiqué de un tema de desnudo, es importante ser ético como fotógrafo porque la fotografía es una carrera que durante todo el transcurso en que la lleven van a descubrir que se presta para muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con decisiones éticas, ¿ok? ¿Cuál es el punto número 1 al que me refiero? El punto de el uso de los programas de edición para corregir fotografía, ¿ok? Entiendas el Photoshop o cualquiera de estos. Porque es un tema, para mí es un tema muy importante, porque yo soy un fotógrafo que se precia de no retocar sus fotografías, ¿ok? Y es una manera en la que me vendo para hacer fotografía, para hacer retrato o para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, es importante que entiendan que una fotografía no debe de ser retocada porque si yo les enseñara las fotografías de los grandes maestros de la fotografía o de los grandes maestros del desnudo o de los grandes maestros del erotismo, van a darse cuenta que habrán cosas que les gusten, cosas que no les gusten, pero que por encima de todo, ninguno de ellos retoca sus fotografías. Retocar una fotografía es alterar la realidad, y alterar la realidad no tiene ningún sentido. Ese es el motivo que les había dicho. Y esa es de las fotos menos bonitas, hay fotos más bonitas que van a ver. Entonces, bueno, no pierdan una pregunta antes de continuar. ¿Los distrae de mi plática el que vean las fotos y que yo les siga platicando? No. ¿No?
Ok, bueno, si los distrae, díganme para determinar. A Mari sí. Entonces, regreso al punto. No se debe de retocar una foto porque es alterar la realidad. Y un buen fotógrafo, un fotógrafo que se precie, no debería de alterar la realidad. ¿Ok? La realidad es como es y eso es lo que debemos de fotografiar. ¿Por qué? Porque si la vamos a cambiar, depende del grado en que la cambiemos, pero vamos a pasar de ser fotógrafos a ser retocadores digitales o peor aún a convertirnos en pintores, y no porque pintar sea malo, ¿ok? Pero en realidad si van a alterar tanto la fotografía de una mujer para convertirla en algo que no es, pues mejor píntenla y no la fotografíen, ¿no? Y así le pueden poner la piel de lo que sea. Hace rato les comentaba que yo rechacé trabajar en Playboy por varias ocasiones. La razón fue por el retoque digital que hace Playboy. Lo que hace Playboy para mí es una forma infame de tratar a la fotografía, y creo que el fotógrafo de Playboy es alguien que seguramente tiene todo el conocimiento técnico para ejecutar una buena foto, pero que sin embargo no lo hace. O sea, en lugar de hacer una buena fotografía, renuncia a eso y mejor la mete a un trabajo de 10 horas en el Photoshop. Entonces la piel de cualquier modelo queda convertida en porcelana. La cintura de una modelo se reduce, los senos se hacen más redondos, los glúteos se hacen más perfectos. Le pueden dibujar abdomen donde no había abdomen y evidentemente quitarle las lonjitas y las arrugas, cosas tan absurdas como quitarle las pecas, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido. Si ustedes vieran algunas de aquí lamentablemente esas fotografías no van a aparecer, pero si ustedes vieran a las modelos que yo fotografío sin necesidad de retocar, son perfectas. Y son perfectas porque lo son, porque independientemente de que cada uno tengamos un concepto propio de la belleza, hay mucha belleza en ellas. Entonces es inocente pensar que cuando retocas una fotografía la mejoras. No hay ninguna necesidad, no hay ningún sentido en eso. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que el mundo editorial actual lo hace. No solo lo hace Playboy lo hace de una manera grotesca, pero en realidad la mayor parte de las portadas que ustedes van a ver en revistas, si se van a Sanborns o a cualquier otro lugar, van a ver que todas las portadas están digitalmente retocadas, y eso está mal. Les cuento una historia que conté la vez pasada solo para que entiendan por qué sí debemos de tener un compromiso y por qué inicio este tema hablando del retoque digital. En 1982, National Geographic hizo una portada con las pirámides de Egipto. En ese entonces el editor de National Geographic, que actualmente es editor de fotografía en el Washington Post, entró meses después a la oficina del fotógrafo del cual hicieron la portada. Entonces estaban revisando otras fotos y veían el material, y de pronto apareció la foto de las pirámides, y el editor le comentó, le dice: oye, esta es la foto de la portada, y el fotógrafo le dijo: sí, esa es. Dice: ¿y por qué se ve diferente? Y el fotógrafo le dice: pues porque quité esto. Bueno, el editor estaba más que enojado. Está muy, muy enojado. O sea, no podía creer lo que había hecho el fotógrafo, y no podía creer que él había colocado una portada con una fotografía retocada, a tal grado que muchos años después, bueno, muchos meses después, cuando descubrió esto, el editor decidió poner una carta, hacer un editorial, colocar una carta en donde platicaba la experiencia, disculpándose de la portada que había ocurrido muchos meses atrás, y haciendo la promesa de que de él dependía que nunca más National Geographic volviera a imprimir una fotografía retocada. ¿Ok? Y ustedes saben lo que es National Geographic actualmente. ¿Ok? Es quizá una de las compañías que tiene a los mejores fotógrafos del mundo. Personalmente yo creo que tiene a los mejores fotógrafos del mundo. Entonces, ese es el compromiso con la realidad que cualquier fotógrafo debería de tener. Ustedes van a aprender a retocar fotografías, van a aprender a usar programas de edición digital, pero no pierdan el foco. ¿Quieren ser buenos fotógrafos? Hagan buenas fotografías. ¿Okay? Tienen que aprender a hacer buenas fotografías usando una Nikon o una Canon, pero no usando una Mac. ¿Okay? Si quieren empezar su carrera de fotógrafos usando una Mac, están fregados.
y de verdad no tiene ningún futuro. Quizá Playboy sí, pero en otro lugar. ¿Ok? Entonces, de verdad tengan mucho cuidado, aprendan eso. Y no soy un purista de la imagen, yo sé que incluso si hablamos históricamente del blanco y negro, el blanco y negro no pertenece, es una alteración de una fotografía, por supuesto, porque no existe, no vemos el blanco y negro y en la realidad no existe el blanco y negro. Pero sin embargo, es algo que añade, que suma a una fotografía igual que el sepia. Y yo sé que ustedes pueden corregir cierto balance de color, cierto contraste, pueden hacer ese tipo de cosas y no hay problema, porque la intención de tu foto era una y la cumpliste, pero no se metan a corregir otro tipo de cosas, es decir, no muevan elementos, no desaparezcan cosas, no le quiten o no le sumen a las personas, eso no tiene ningún sentido, mejor hagan buena fotografía. ¿Qué tal? Esa fotografía es justamente de los pocos product shots que hago, y ese fue para Hermenegildo Seña, y ese lo usaron para un catálogo de verano en Berlín. ¿Cuál es el otro tema? Déjenme ver antes de que se me vaya el siguiente tema. ¿Les están gustando las fotos o no? Sí. Sí, bien convencidos todos. No sé. Bueno, ya me falta poco para coincidir con esto. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo para que se construyan en buenos fotógrafos? Que evalúen esa línea de tiempo que les dije para ver en dónde estaban, en dónde están y a dónde quieren llegar. ¿Qué cosas son muy importantes? Que si van a dedicarse a la fotografía, ya actúen en función de construir un negocio fotográfico, es decir, no lo tomen como un hobby, porque si es un hobby, para ustedes no va a pasar de ser un hobby, y puede ser un hobby, no tengo ningún problema, pero si quieren hacer de la fotografía un modo de vida, en este instante tienen que aprender a actuar de manera distinta en algunas cosas. Ya hablamos de ciertos elementos éticos, ya hablamos de cierta calidad. En su carrera, por suerte, llevan historia del arte y deben de aprender a ver a los grandes fotógrafos, deben de saber de fotografía, deben de pararse en museos y está muy padre. Todo eso está muy fácil. Pero tienen que empezar a construir un negocio, tienen que hacer un nombre. La clave de su negocio es hacer un nombre. Yo soy Piedrabuena, yo soy Alex Piedrabuena, y mi nombre me ha funcionado. Además de que está rarísimo y suena a Picapiedra y a Piedra Pómex y a Piedra y todo lo que me decían en la primaria. Funciona, porque se le queda a la gente. Entonces tú vas a decir, sí, era sido Piedra Loca o Piedra Buena, ese. Seguro lo van a recordar. Entonces no les pido que se llamen Piedra Buena, por supuesto, de que tengan un nombre raro. Les pido que empiecen a explotar los elementos que les van a permitir construir una marca, constituirse en una marca, en una persona. Tienen que aprender a hacer branding personal, tienen que aprender a hacer marketing personal. Y eso, créanme, lo tienen que hacer ya. Es importante, porque actualmente en una época de redes sociales, en una época de alta competitividad en todos los mercados, no van a competir nada más entre ustedes, ojalá fueran entre ustedes, van a competir contra todos los fotógrafos del mundo, ¿ok? Entonces deben de tener algo además de su calidad. Les puedo platicar que yo conozco a fotógrafos que son técnicamente impresionantes, es decir, saben iluminar de una manera perfecta y saben usar una cámara de una manera perfecta. O sea, saben el manual de memoria, saben todo lo que se tiene que hacer técnicamente de memoria, pero créanme que no tienen el trabajo que yo tengo, o no tienen el reconocimiento que yo tengo. Y yo soy un fotógrafo que, por el contrario, técnicamente no soy lo que debería de ser. Por supuesto que no lo soy, tengo que reconocerlo, pero sin embargo tengo muchos clientes y muchas personas requieren de mi fotografía, de mis servicios fotográficos. ¿Por qué? Porque quizá yo soy un fotógrafo que se ha orientado mucho más al aspecto de negocio, ¿ok? Y eso me ha funcionado. Me entrevistan continuamente, me sacan en periódicos, en revistas, me llaman mis clientes, en fin, ese tipo de cosas. Me llaman para asesorar tesis. Ese tipo de cosas son importantes y eso lo tienen que empezar a construir ya si quieren ser fotógrafos. ¿Por qué? Porque no basta el que sepan usar una cámara, no basta el que sepan iluminar, tienen que aprender a desarrollar un negocio. Por ejemplo,
Hace rato vieron la diapositiva donde está mi página web, mi correo electrónico, mi Twitter y mi Facebook. Todos, si se dieron cuenta, todos eran Alex Piedrabuena, ¿ok? Como mi nombre. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque ya deben de ser eso, o sea, deben de tener una marca, su nombre o cualquier otro nombre que decidan tener, ya tiene que ser una marca y tratado como marca. Deben de tener, si van a en algún momento a construir una página web, ya esa página debe de ser la culminación de un plan, de un marketing plan, de un plan de negocio, bien fundamentado, en donde ustedes digan, pues yo voy a ser Pepe Fotógrafo, así me voy a llamar y así quiero que me conozcan. Bueno, pues si vas a ser Pepe Fotógrafo, tu correo tiene que ser pepefotógrafo@hotmail.com, que lo que consigue es un dominio que se llama pepefotógrafo.com. Tu página web tiene que ser pepefotógrafo.com, tu Twitter tiene que ser pepefotógrafo, @pepefotógrafo, y el Facebook /pepefotógrafo. ¿Por qué? Porque te van a encontrar en todos lados, porque la gente va a entender, Pepe Fotógrafo podrá sonar ridículo en este momento, pero en realidad si lo piensan bien, a la larga no es tan ridículo, porque vas a ser Pepe Fotógrafo, que mucha gente se lo va a aprender igual que Piedrabuena. Y eso es muy importante, porque empiezas a hacer marca, porque si en algún lugar alguien menciona así un Pepe Fotógrafo, créanme, la gente te empieza a reconocer. Si te sacan un artículo o ganas un concurso, eso está muy te hacen buena. una entrevista, la gente va a confiar en ti. ¿Cómo he logrado fotografiar a La tanta gente desde foto. Nueva York? No. Básicamente, Ay, no porque la gente mames. confía en mí. ¿Por qué la gente confía en mí? Seguro porque se meten a mi página web, seguro porque se meten a mi Twitter, seguramente porque entran en mi Facebook, o seguramente porque googlean mi nombre. Y si googlean mi nombre, encuentran que Alex Piedrabuena es un fotógrafo con proyectos de arte y que trabaja desnudos y que hace muchas cosas. Eso le da de seguridad a la gente. Es decir, Alex Piedrabuena no salió de la semana pasada y se convirtió en fotógrafo. Alex Piedrabuena es alguien que te va a respaldar una carrera, te va a respaldar cierta calidad, espero, en la fotografía. Es alguien que ya lleva cierta ganancia, es alguien que se puede dar el lujo de rechazar a algún cliente o que se puede dar el lujo de cobrar cierta cantidad. ¿Por qué? Porque así es, porque soy Alex Piedrabuena de muchos años. Ustedes deben de aprender a hacer Está eso, muy padre. deben de tener una imagen. Aquí lo que ven de eso que dice Piedrabuena en dos tonos, uno que es negro y otro que es gris, eso es mi logo, es mi logotipo. ¿Por qué no le puse el Alex al logo de Piedrabuena? Porque se veía mejor sin el Alex. Es una decisión de negocio que tuve que tomar, pero el Alex no me gustaba porque no me gustaba la X en esa fotografía, así de simple, porque no me gustaba cómo se veía la X. Pudo haber sido Ale Piedrabuena, pero si ponía Ale Piedrabuena, rompía el resto de mi concepto de Alex Piedrabuena. En cambio, Piedrabuena me permitía no solo ser Piedrabuena, sino tener un isotipo donde solo está la P y solo está la B. Entonces, esas cosas, aunque parezca que no tienen importancia, tienen y mucha. Y insisto, desde este momento las tienen que comenzar a evaluar. Tienen que decir cuáles son mis fuertes, por dónde me puedo ir, ¿dónde puedo conseguir mi primera entrevista? Quizá no viene National Geographic a entrevistarme por primera vez, pero si gané un concurso de fotografía escolar, cuando menos en la Gaceta Escolar me deberían de entrevistar. Y si logran eso, van a entender el concepto de hacerse promoción y de crearse y de constituirse como una marca. Entonces, de verdad, no desechen eso porque va a ser muy importante. ¿Quieren generar ingresos de su arte? Tomen su arte como un negocio. Busquen oportunidades. Obviamente están empezando, obviamente ustedes en este momento va a ser un poco complicado que decidan cobrar ciertas cantidades por fotografía, pero tienen la oportunidad de trabajar con fotógrafos, conocen a fotógrafos, y si no los conocen, búsquenlos. O sea, pueden escribirle a un fotógrafo y decirle, oye, ¿sabes qué? No me conoces, llevo 4 años estudiando fotografía. Llevo 4 años estudiando fotografía, quiero aprender, ¿me dejas ir a tu estudio y ayudarte a cargar las luces o cargar la cámara o cargar la maleta? Créanme, los que cargamos maletas para hacer fotografía en exteriores sabemos qué pesado es cargar una maleta, y de verdad, muchas veces por el tema de desnudos yo no llevo asistentes. ¿Por qué? Porque es todo un tema, ya se los platicé hace rato.
Entonces a veces yo cargo mis propias maletas, es una joda, de verdad, y no te hace menos cargar una maleta, porque vas a cargar una maleta muy pesada, que se tiene que cargar con mucho cuidado, y la vas a subir seguramente por medio desierto, pero vas a tener oportunidad de estar en una sesión fotográfica en el desierto y vas a ver, bueno, primero que todo, ¿cómo le hizo Alejandro para traerse a esa modelo que se ve como de sueño? ¿Qué hizo para poder tener una modelo así? ¿Qué hizo para que esa modelo le pague a Alejandro por su desnudo? ¿Qué hizo Alejandro para que pudiera pararse en el desierto a hacer eso? ¿Qué permisos tuvo que hacer? ¿Qué necesitaba de infraestructura? ¿Todo el equipo que trae es suyo o lo rentó? Ese tipo de cosas es bien importante que las aprendan y solo las van a aprender si van de asistentes de otros fotógrafos. Yo estoy seguro que la mayoría de los fotógrafos no van a molestarse por tener un asistente. Y quizá puedan ser asistentes gratuitos, lo siento, están iniciando, así es. Pero créanme que lo que van a obtener a cambio es su sueldo. O sea, la experiencia es su sueldo. Porque no van a ser asistentes los siguientes 20 años. Van a ser asistentes un año. Y si aprendieron bien y si son inteligentes y si tuvieron esa visión de negocio, en 6 meses más ustedes pueden iniciar su propio negocio. Pueden generar esas oportunidades. Entonces, de todas las cosas valiosas que les puedo compartir el día de hoy, las vuelvo a repasar. La primera es la ética que deben de tener como fotógrafos. Está muy padre. Van a enfrentarse a muchas cosas y deben de tener una buena ética, deben de tener buenos principios. Segundo, que deben de tener la asesoría de un despacho legal para generar cuando hacen contratos y los contratan como fotógrafos o ustedes contratan a alguien como modelo, deben de hacerlo seriamente. Yo desde el principio no sé por qué se me ocurrió tener acuerdos legales, si leen mis primeros acuerdos legales están de risa, porque no eran ni legales, pero los tenía. Entonces cuando la gente de pronto va a fotografiarse contigo y tiene que firmar un documento y tiene que dejar su IFE y fotocopia y un escáner y cosas así, la gente también entiende que se está tratando con un fotógrafo mucho más serio. Es bien curioso, pero de verdad, yo a veces hablo con fotógrafos en México que hacen desnudos y ni siquiera firman acuerdos legales. Aunque sea un intercambio, aunque el desnudo sea solo para un taller, para un workshop, o sea, eso es absurdo, porque el día que quiera alguien podría hacerte un problema legal por el hecho de que no firmó un documento contigo. Lo primero que dicen mis documentos de desnudo, los documentos legales que yo firmo de desnudo es: yo, la clienta, solicito al fotógrafo Alejandro Piedrabuena una sesión de desnudo, tal. Es decir, ella lo solicita de entrada, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque yo no se lo pedí, yo no la contraté, ella me lo pidió. Entonces, si consideran cada uno de esos detalles, es bien importante. Entonces, no olviden los de los legales. Luego, no olviden lo de su marca, su nombre o su logotipo, o todo lo que tiene que ver con la difusión de ustedes como personas. Eso es muy importante. Yo creo que esas son las 3 cosas más importantes que les puedo compartir como fotógrafo. Después de eso, pues tengo un montón de anécdotas que nos harán reír, llorar y salirse de aquí, pero creo que esos 3 puntos, si no los olvidan, me doy por bien servido. Si les sirven de algo, de verdad me doy por bien servido. Ya dejen su correo de cachondo.com @ o lo que sea. No, ya no son el vampiro nada ni nada de eso. O sea, quieren hacerse fotógrafos profesionales, empiecen a actuar en este instante como un fotógrafo profesional y van a ver que en 10 años están mucho más adelante de donde yo estoy. Porque yo les llevo 20 años a todos ustedes. En 10 años, cuando tengan 30, ustedes pueden estar mucho más avanzados de donde estoy yo. Y quién sabe, en 10 años igual están ustedes parados aquí platicándole a otra generación qué es lo que tienen que hacer. Y quizá puedan decir, porque yo me acuerdo que además de mis fotógrafos había un viejito que se vino a parar aquí que me platicó eso. Y funciona. Y porque si hacen eso, créanme, van a tener una buena carrera. Háganle caso a sus profesores. Yo sé que es muy difícil y yo también he sido siempre muy rebelde y yo también tuve mis issues con todos mis profesores y a nadie le gusta que nos digan qué hacer y menos cuando te dicen una fotografía, la estética de una fotografía como esta, por ejemplo, es algo muy relativo. Para mucha gente podría decir es una porquería porque sale un sillón y porque salen unas pompas y porque una ventana. Sí, podría ser una cochinada, pero igual yo digo, wow, esta fotografía me encantó por encima de todas las que le tomé ese día a esta modelo.
No nos va a gustar que venga el profesor y me diga, ah, mira, es una porquería, está reprobado. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué elementos estéticos o qué elementos personales estás considerando para decir que es una cochinada? No lo sé, pero al final es un profesor y está ahí por algo. Entonces, nos puede gustar o no mucho su opinión, pero por algo está ahí y funciona, ese sistema funciona. Ya tendrán ustedes la oportunidad de ser completamente independientes y fotografiar lo que quieran, pero mientras tienen la oportunidad de aprender de alguien, de verdad aprendan, porque luego, además, cuando se enfrenten a la fotografía allá afuera y se equivoquen, créanme, es un problema, porque equivocarte en fotografía con clientes es demanda, seguro. Es bronca segura, es un muy mal momento. Entonces, sí necesitan seguir aprendiendo, no dejamos de aprender. Yo mismo debería de regresar ahorita a las clases con el profesor Adrián. ¿Dónde está el profesor Adrián? Ya se lo dio. ¿Se fue a la cafetería? No lo dudo, no, ¿verdad? Ay, no me van a sus clases, a ver si vuelvo a iluminar bien. Pero en fin, pues creo que es todo. Si tienen preguntas y les puedo servir en algo, pues por favor.